muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos con el segundo capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje. Así que siga que ya vamos a empezar. ¿Cómo fue que la cultura se desligó de sus lazos tradicionales y religiosos? Bueno, pues acá Agustín Laje nos indica que es por el avance de la mentalidad burguesa. Esa mentalidad que fue formada en medio de ciudades medievales, parecen nuevas actividades, nuevas libertades, nuevas formas de organización y lo mercantil empieza a desplegarse. Entonces aquellos que no tenían esa mentalidad burguesa poco a poco la fueron adquiriendo, de pronto de una forma más lenta que el cambio en las actividades, que definitivamente era muy evidente, pero de esta manera es como la cultura irá tomando una nueva forma. Estaríamos completamente equivocados si dijéramos que se sacó a Dios de una vez de la ecuación. No, lo que realmente ocurrió es que fue desapareciendo el involucramiento de Dios en lo cotidiano, como si había sido antes. Entonces la burguesía asume que sí hay una divinidad que crea lo creado, pero que lo creado tiene desde el primer momento su propia ley. ¿Y pues qué quiere decir esto? Pues que si no se acepta a la sociedad como algo creado directamente por Dios, sino que es el hombre quien con su libre albedrío la forma, entonces los fundamentos que estaban en la mente de las personas acerca de lo que sostenía el orden social, que era Dios, pues definitivamente empiezan a agrietarse, porque ya no es Dios entonces el que marca la pauta de cómo debemos andar, sino que somos nosotros mismos los que indicamos cómo. Esta manera de pensar los llevó a dejar de vivir enmarcados en las determinaciones divinas y empezar a vivir en las casualidades, en la suerte, en el quizá sí o quizá no humano. Bueno, y si a eso su merced le suma que en las ciudades empezaron a tener contacto entre diferentes tipos de personas con distintas perspectivas, con otras ideas que se relacionen y que las discuten, se ve como poco a poco se fue asomando lo que Agustín Laje ha llamado en este libro una batalla cultural. Pero no hay contacto solamente con las personas que viven en las ciudades, sino incluso también con otras culturas bastante distantes. ¿Cómo? Pues con la puesta en marcha de los centros de traducción que traducían obras de origen musulmán, de origen griego, al idioma latín o hebreo. Dichas obras impactaron significativamente a los pensadores medievales. Entonces aparece el nominalismo, que establece que dados dos métodos para captar, entender, asimilar la realidad, debemos elegir aquel que logre los mismos resultados utilizando menor número de presupuesto y de conceptos. Luego entonces, si lo natural basta para conocer la realidad, ¿qué necesidad habrá entonces de zambullirse en lo sobrenatural si ya con lo natural podemos entender la realidad? De esta manera se le quitó el lugar a Dios. Entonces se afirma que no se necesita de Dios para conocer la realidad, sino de un buen método experimental. Entonces podemos ver cómo este proceso estuvo muy ligado a un desentendimiento total de la creencia en la providencia. Aquí Agustín nos quiere aclarar que la Edad Media tuvo desarrollos científicos bastante importantes donde el cristianismo jugó un rol muy importante, porque como Dios es un ser racional y metódico, su creación por lo tanto también lo es. Por ese motivo, la creación puede ser racionalmente conocida, entendida. Luego entonces también personas pertenecientes al cristianismo destacaban la importancia de las matemáticas para conocer la naturaleza física. Y podemos ver también cómo algunos obispos impulsaron importantes estudios relativos a cómo desarrollar experimentos científicos. Esta aclaración la hace Agustín para que no caigamos en el error de pensar que de pronto la ciencia es algo que aparece abruptamente en la modernidad, porque no es así. Lo que sí caracteriza a la modernidad es que la ciencia se desentiende totalmente de la religión. Entonces, en esa transición a la modernidad nace una nueva idea, y es que los hombres son capaces de conocer la realidad sin ayuda divina y que pueden utilizar ese conocimiento entonces para el dominio de la naturaleza y del hombre mismo. Y una vez el hombre logra este dominio, entonces va a tener su lugar de soberano. De esta manera vemos el triunfo final de la vida urbana, de la mentalidad burguesa y sus condiciones materiales de existencia. ¿Triunfo sobre qué? Pues el triunfo por sobre la vida trascendental
del cristianismo feudal. Entonces, con el Renacimiento vemos, por ejemplo, cómo el incremento en las riquezas en las ciudades permitió entonces patrocinar proyectos culturales al margen de la iglesia. Y es ahí donde los artistas empiezan a recibir títulos de nobleza y a generar abundantes riquezas en el nuevo mercado de la cultura. Entonces, el valor que adquieren los flamantes productores de cultura está relacionado con el valor que la propia cultura adquiere, ahora como un campo autónomo, consciente de sí mismo, consciente de sus capacidades y consciente de su poder. Entonces aquí el Renacimiento procura superar la ya cuestionada cultura medieval. ¿Cómo? Pues recuperando la cultura clásica, pero en sus propios términos paganos. Sí, porque para el Renacimiento superar el presente usando el pasado es lo que le da sentido al renacer. Entonces entra una fascinación por el arte y filosofía antiguos, de tal manera que los dioses paganos vuelven a hablar. Fue de esta manera que todo el sistema cultural empezó a zambullirse en la nueva corriente, que rápidamente se empezó a impregnar del nuevo humanismo. Cultura y religión finalmente se desligan en una magnitud significativa, y el hombre se convierte así en el centro de la cultura, y no como hombre, sino como individuo consciente de sí mismo y de sus capacidades para transformar al mundo, lo que lo lleva a posicionarse como el creador. Es evidente que en el marco de lo que acabamos de decir, la relación con Dios tuvo un cambio abrupto. Pero si aún llegaba a quedar algo de unidad cultural que reposara sobre la unidad eclesial, se acabó con la Reforma. Claramente entonces nace una nueva forma de concepción de la religión y de cómo vivir esa religión. Y las consecuencias culturales de la Reforma son importantes. Ahora cada individuo tiene la capacidad de establecer un contacto directo con Dios. Entonces ya no se necesita como tal a la institución de la iglesia para que sea mediadora. Y esto trae claramente nuevas maneras de vivir la vida religiosa, por lo que lo poco de unidad cultural que llegara a quedar termina disolviéndose en una pluralidad de nuevos significados de la vida religiosa. Y pues no es de sorprender entonces que también el escepticismo haya inundado la mente de muchos. Estos cambios culturales definitivamente sirvieron para realizar cambios políticos y económicos, donde la multiplicidad de las iglesias permitió que se desactivara el dominio de la iglesia católica, el mantenimiento del orden social y cultural ahora en manos de los civiles, y sirvió claramente a la centralización del poder en el Estado. Y aquí Agustín nos recalca la importancia de los medios a través de los cuales la cultura se transmite, porque es probable que la Reforma no hubiese sido posible de no haber sido por la imprenta. La imprenta hizo que las disputas teológicas no fueran disputas solamente allí del sector religioso, sino de las sociedades enteras. Y podemos ver también el impacto de la imprenta en la cultura, ya que antes la lectura era colectiva y generalmente en voz alta, pero con la imprenta la lectura se volvió solitaria, aislada, silenciosa, y eso pues también permitió que al leer solas las personas cayeran en transgresiones y herejías religiosas. Y es justamente por el avance de la imprenta que incluso el propio idioma latín vulgar empieza a ser reemplazado por otras lenguas. Porque, por ejemplo, en 1501 en París solamente el 9% de los libros estaban en francés, mientras que luego de la imprenta en 1530 ya era el 26% de los libros en este idioma. También se vio un cambio cultural en el número de las universidades, ya que entre el siglo XIV y el 1500 las universidades europeas pasaron de ser de 15 y 20 a ser cerca de 70 universidades. Como la mayoría de estas nuevas universidades no eran fundadas por la iglesia, sino por el poder secular, evidentemente la cultura seguiría cambiando, no solamente de una forma drástica, sino también cuantitativa y cualitativamente. Y pues ese cambio iba apoyado en los mecanismos de reproducción cultural. En definitiva, al perder peso la religión y la tradición sobre la cultura, pues esta no queda convertida más que en un producto humano. Ya no está protegida por ese halo de lo sagrado, que era el que indicaba los márgenes dentro de los cuales los cambios lentos y graduales eran viables. Y bajo estas circunstancias el nuevo concepto de la cultura ha nacido. Y es desde ahí en adelante donde la batalla cultural no solamente será posible, sino que será necesaria. Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para hablar de la mercantilización de la economía. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!